Entonces, sin más tardar, voy a llamar a mi hermano en Cristo, a Diego Camacho, que nos va a compartir la palabra del Señor. Buenos días. ¿Se me escucha, no? Perfecto. ¿Cómo estamos? Amén, amén. Yo muy bien. ¿Dónde está Maggie? Ahí está. Hay personas que se pueden mover, pero uno siempre sabe dónde están, ¿verdad? Am, qué hermoso es poder encontrarnos cada semana. Este es nuestro meeting semanal, ¿no? Hay varias reuniones en la iglesia, los martes, los jueves, los sábados. Qué lindo es este encuentro semanal que tenemos entre hermanos y hermanas, de poder alabar al Señor juntos, de poder escuchar la palabra juntos. Y es de verdad una bendición, ¿no? Y sabemos que somos llamados de diferentes lugares, diferentes países, pero con un mismo propósito, de conocer a Dios, alabar a Dios y hacer que otras personas conozcan a Dios. Es que con ese mismo sentir que venimos acá. Y de verdad es un lindo encuentro. Y hoy vamos a hablar de encuentros. Y me encanta porque durante todo el culto, sin querer queriendo, nuestro querido hermano Jim ya empezó a lanzar varias cosas de las que vamos a hablar hoy. Habló sobre un encuentro, habló sobre Maranatá, habló sobre varias cosas que vamos a hablar. Y ese no es que Jim y Diego se han puesto de acuerdo, se han llamado durante la semana, vas a decir esto, el otro. Es que el Espíritu obra en la iglesia, en todos los lugares el Espíritu está obrando. Y creo que, bueno, Dios me ha preparado durante esta semana, ha preparado mi corazón para dar un mensaje. Pero creo que Dios ha preparado nuestros corazones durante toda la semana para recibir un mensaje. Porque entiendo que hay muchas necesidades. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hay muchas necesidades. Hay guerras afuera, rumores de guerras afuera. No sé si están escuchando las noticias. Hay tantas cosas que están pasando afuera, pero son señales que dicen, Cristo viene. Dice, no es el fin, pero nos estamos acercando. Y es por eso que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados como estas mujeres con las velas, con el aceite, que están listas para la venida del Salvador. Tenemos que abrir nuestros corazones y estar preparados para la venida. Y es así con ese corazón que Dios tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Tal vez nuestro corazón esté contento con el verano, con muchas cosas, tal vez estemos cansados, tal vez estemos tristes o decepcionados. Estés como estés, Dios te dice, ven a mí, escúchame. Como María que escuchaba a Jesús y no había nada más que lo que la palabra decía. Vamos a escuchar hoy, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones, la palabra de Dios. Los invito entonces a que leamos Lucas 24 del 13 al 24, porque hoy vamos a hablar de encuentros y este es un encuentro divino, es un encuentro entre Jesús y dos discípulos en el camino de Maús. No sé si ya habían escuchado la historia de Jesús y los dos discípulos en Emaús. Tal vez sea la primera vez, pero sea como sea, sé que Dios nos habla de manera diferente cada vez. Entonces vamos a leer la palabra de Dios que dice así, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Sabemos de que tú tienes algo preparado para nosotros, Señor. Te pedimos solamente de que abras nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra y escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Te pido de que sea tu Espíritu quien guíe este mensaje, que no sea yo, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Padre. Señor, te pido por todas las situaciones que hay, Señor, dentro y afuera de esta iglesia, Señor. Solo tú tienes la solución, Señor. Solo tú tienes la esperanza, Padre Celestial. Y es conociéndote a ti, teniendo esta fe, que tenemos esta esperanza, que tu Hijo viene, Señor. Gracias por todo. Guía este mensaje, guía nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer ocurre entonces en el camino a esta pequeña aldea que se llama Emaús. En sí, Emaús no es un lugar importante. No aparece demasiado en la Biblia. En sí, aparece en 2 lugares en la Biblia. 1.5 podríamos decir. Aparece en el Evangelio de Lucas, donde dice Emaús, y también aparece en Marcos. Pero en Marcos ni siquiera se menciona el nombre de Emaús. Se dice, los discípulos fueron al campo. O sea que era un lugar tan insignificante, podríamos decir, tan pequeño, que ni siquiera se menciona varias veces en la Biblia. Pero es un lugar importante. Era un lugar tan desconocido en esos tiempos que ya no hay rastro de Emaús hasta el día de hoy. Nadie puede decir que sabemos dónde está Emaús porque no conocemos dónde está. Se perdió en el tiempo. Lo único que sabemos es que Emaús quedaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, si ustedes como yo no miden las distancias en estadios, ¿alguno que sí? No. 60 estadios es un equivalente más o menos a 12 kilómetros. 12 kilómetros puede ser 3-4 horas de marcha a pie. Si corren como nuestro amigo Rodolfo son 30 minutos. Pero para el resto de nosotros son 3 o 4 horas de marcha a pie. Y es en ese lugar, es camino a ese lugar donde pasa todo esto. Y la palabra de Dios es tan maravillosa porque en este contexto encontramos a 2 discípulos, Cleofás y a otro discípulo u otra, no sabemos porque no menciona su nombre, pero estos 2 discípulos se encuentran con Jesús. Y Jesús se acerca y lo primero que les dice es, ¿de qué están hablando y por qué están tristes? O sea que ni siquiera Jesús les había escuchado decir cualquier respuesta, él ya sabía que estaban tristes, él ya conocía su corazón. Y es así nuestro Dios, que antes que clamemos a Él, antes que le contemos nuestras necesidades, Él ya lo conoce
todo. Él conoce cómo está nuestro corazón. Él conoce nuestras necesidades. Solamente que en ese momento les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tristes? Porque Él quería que sean ellos quienes le dicen. Dios ya conoce nuestras necesidades, solo que quiere que nosotros oremos a Él para que comuniquemos a Él lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos acongoja. Y es así donde estos discípulos le dicen, pero es que no te has enterado de todo lo que ha pasado, como si hubiera sido tan evidente. Eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Y ahí es donde le cuentan, es de Jesús, profeta, varón, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo, de cómo las autoridades le entregaron, de cómo lo juzgaron, de cómo lo condenaron y lo crucificaron. Lo cuentan hasta ahí. Y luego dicen, ¿qué dicen? Dicen, pero temprano en la mañana, es decir, ese mismo día, habían unas mujeres de los nuestros que fueron a ver la tumba y él no estaba, y que hallaron unos ángeles que les dijeron que él vive. Y luego, hasta ahí está muy bien, él vive. Pero luego dicen, pero los nuestros luego fueron y no le vieron. No le vieron, no hallaron nada. Y creo que esas tres palabras, no le vieron, son claves para saber cómo estaban estos discípulos. Estos discípulos estaban tristes. Jesús lo vio. Su tristeza era tan grande que se veía. ¿Alguna vez han visto una tristeza tan grande que se veía? Es esa tristeza con las que estaban estos discípulos. Estaban tristes. También estaban decepcionados, porque ellos dicen, esperábamos que Él fuera el que iba a redimir Israel. Días antes, ellos estaban en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y que días después lo vieran crucificado, muerto, aquel que les prometía la vida eterna, aquel que era el Hijo de Dios, el Mesías, y estaba muerto en la cruz, sin defenderse, sin oponerse, como un cordero que iba al matadero. Ellos estaban decepcionados. También dicen, pero ya han pasado 3 días. ¿Pero qué importan estos 3 días? Estos 3 días lo son todo para ellos, porque en la tradición judía, en la creencia judía, el espíritu al cabo de los 3 días se iba definitivamente del cuerpo, o sea que ya no había esperanza de resurrección. Todo se había acabado. Ellos estaban decepcionados, pero también estaban confundidos. Estaban confundidos porque le vieron morir. Pero esa mañana las mujeres dijeron que los vieron a los ángeles decirles que Jesús estaba vivo, pero al mismo tiempo después cuando los otros discípulos fueron no vieron nada. Entre sí y no y sí y no. Y podemos creer de que ellos estaban en el no, de que ellos no creían. ¿Por qué? Porque si hubieran creído, ¿creen que se habrían quedado en Jerusalén? Si hubieran creído que Cristo vive, se habrían quedado en Jerusalén. No habrían estado tristes. Ellos estaban confundidos. Y es así como los vemos a los discípulos ese momento, tristes, decepcionados y confundidos, como en un fin de semana pasaron a escuchar a Jesucristo clamar, a verlo en la cruz, como todo se puede desmoronar en un fin de semana. Como tu fe, como su fe puede desmoronarse en algunos días. ¿Alguna vez nos hemos sentido así?
¿Alguna vez te has sentido así? Que ponías tu confianza en una persona, que esta persona era tu pilar, tu confianza, tu confidente. Y del día para la mañana todo cambió. Todo se volvió, esta persona ya no era un pilar, sino una aguja, un aguijón en nuestra carne. Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué? O tal vez que habías puesto tanto tiempo en ese trabajo y en el cabo de algunos días terminaste perdiéndolo y estando sin nada. O tal vez esa salud, de que estabas bien y del día para el otro ya no lo estabas, y que clamas a Dios por sanación, por curación, y la respuesta es silencio. El silencio de la tumba de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí, como los discípulos, tristes, decepcionados y confundidos? El mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy es que Dios está contigo. Dios está contigo en nuestras victorias, en nuestras derrotas. Dios está con nosotros. Él estaba con los discípulos. Ellos no se daban cuenta. Ellos tenían los ojos velados, no lo podían ver. Pero Jesús caminaba con ellos cada paso a paso. Él estaba con ellos. Dios está contigo en el momento de la desolación, en el momento de la pérdida. Él está con nosotros y no nos va a dejar. En Salmos 34, 18, la palabra nos dice, lo vamos a poner: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué padre no acompañaría a sus hijos en los momentos malos? Dios es un Padre perfecto que nos acompaña en los momentos malos. Y Él está contigo el día de hoy, como Él estuvo con los discípulos, y Él estuvo siempre con nosotros. En esos momentos donde nos sentíamos solos, en esos momentos donde teníamos miedo por nuestra vida, en esos momentos donde nuestras finanzas no iban bien y estamos preocupados, haciéndonos escenarios de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar. Él estaba ahí, en silencio, diciendo: aquí estoy. Es en esos momentos que Él está con nosotros. Él les dijo a sus discípulos: estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros. El primer día que vinimos a esta iglesia, Él estaba a nuestro lado diciendo: bien, te he llamado y has respondido. Él está hoy con nosotros, el día de hoy, porque su palabra dice: cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Dios está con nosotros. Ese es el primer punto de nuestro mensaje. Dios está con nosotros. Él nos dice que voy a estar contigo en las buenas y en las malas. En Salmo 91 nos dice: en las manos te llevaré para que tu pie no tropiece en piedra. Como un buen padre que agarra a su hijo de la mano para que tu pie no tropiece en piedra. Y la palabra nos dice que los discípulos no podían ver a Jesús porque sus ojos estaban velados. Y Jesús les responde, y vamos a ver cómo Jesús les responde. En Lucas 24, del 25 al 27, Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les dice: tienen toda la evidencia delante de ustedes. ¿Por qué no creen? Tienen toda la evidencia delante de ustedes. Ellos veían los hechos, ellos veían la evidencia, pero no veían la conclusión. ¿Cuántas veces nosotros podemos conocer la palabra, podemos ver toda la evidencia, pero no ver a lo que éste está apuntando? A veces alguna vez les ha pasado que ven una imagen y no entienden la imagen,
que están como, pero ¿qué es esta imagen? Y no es porque nuestra vista no esté bien. Tal vez tu vista esté muy bien. No es porque necesitas verla más de cerca. Es porque necesitas que algo dentro de ti haga un clic para entender lo que tienes delante tuyo. Y este clic es la fe. Este clic es la fe, porque solo con fe podemos entender lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque si no creemos, no entendemos. Y si no entendemos, no podemos estar ahí. No podemos caminar en ese camino con seguridad. Es con esa fe de que Dios nos hace entender lo que Él tiene preparado. Es por eso que les dice lentos, tardos de corazón. Les dice tardos de corazón, no les dice tardos de mente, no les dice tontos, no les dice poco inteligentes, les dice tardos de corazón. Porque la fe es un don de Dios. Y para tener ese don de Dios, solo uno necesita abrir el corazón a Dios, porque Él nos lo quiere dar. Él nos da esta fe. Pero si tenemos el corazón cerrado, si tenemos el corazón lento, pues estamos más lentos en recibir este don. En Efesios 3, del 17 al 19, nos dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No necesitamos ser genios para comprender los planes de Dios. No necesitamos ser teólogos, doctores en teología, aunque es bueno conocer la palabra, es necesario conocer la palabra. Pero necesitamos fe para entender los caminos de Dios. Dios nos dice que tenemos que abrir nuestros corazones para Él, que sea nuestra oración: Dios, abre nuestros corazones, abre mi corazón para que pueda entender lo que tú tienes preparado en mi vida, para que pueda entender qué es lo que está pasando y con qué razón está pasando, para que pueda entender tus planes en mi vida. Sigamos leyendo con el resto de la historia de Maús en Lucas 24, del 28 al 35. Dice la palabra: llegaron a la aldea donde iban, y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, y nos decimos el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El tercer punto que Dios nos tiene preparados para nosotros hoy es que Dios tiene una respuesta a nuestras plegarias. Dios tiene una respuesta a nuestras plegarias. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero tal vez la segunda parte de la frase sea un poco más difícil. Es que a veces no es la respuesta que nosotros esperamos. Dios tiene la respuesta a nuestras plegarias, pero a veces no es la respuesta que nosotros esperamos. Ellos que decían, esperábamos que Él iba a ser el que iba a redimir Israel. Y ahora está muerto.
¿Saben qué? Ellos no lo sabían. Pero Jesús había venido a redimir a Israel, pero no solo Israel, iba a venir a redimir al mundo. Y tenían esa misma mañana la respuesta, que Cristo había resucitado. La respuesta estaba ahí. No solo no la habían escuchado, sino que la habían escuchado, la habían vivido. Cristo estaba ahí delante de ellos. La respuesta estaba ahí, solo que no la habían reconocido. Dios va a responder a tus plegarias. Vamos a clamar a Dios y Dios va a responder, porque un buen padre siempre responde. Solo que a veces no reconocemos la manera que Él responde, porque nosotros estamos fijados en algo. Nosotros decimos no solamente lo que queremos a Dios, pero también cómo lo queremos. Dios, ayúdame en esto, pero haz esto, y también así, así, así. Dios, ayúdame así. Y luego esperamos que la respuesta sea así. Pero Dios es Dios. Dios es soberano. Dios no está a nuestra disposición. Dios no nos sirve. Nosotros servimos a Dios y Dios hace su voluntad. Nosotros le pedimos lo que queremos, pero Dios nos da lo que necesitamos. Y es así la respuesta de Dios, que Él nos da lo que necesitamos y a veces no le entendemos y a veces nos fijamos en algo y decimos, pero Dios responde cuando la respuesta está ahí ese mismo día. Dios no nos dice, te voy a dar la respuesta que quieres, sino nos dice, no necesito que entiendas, sino que confíes en mí, que yo tengo el control. Y es así como Él responde a nuestras plegarias. En Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Los discípulos empezaron el camino tristes, confundidos, decepcionados. Pero al ver a Jesús partir el pan, cuando Él partió el pan fue cuando lo reconocieron. Y es ahí donde todo cambió. Es en ese momento donde abrieron los ojos, donde sus ojos ya no eran velados, y abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Y es en ese momento donde Jesús cambió su tristeza en gozo, cambió su decepción en esperanza, y su confusión en propósito. Porque ese mismo momento los discípulos se levantaron, dice, a la hora se levantaron y volvieron a Jerusalén. No esperaron más, ya era tarde, no importa, vamos a Jerusalén. Y es lo último que nos quiere decir hoy, el día de hoy, Dios en este mensaje, es sal de Emaús. Sal de Emaús. Sal de ese lugar. Tú que has sido abierto, tus ojos que han sido abiertos, tú que Dios te ha hablado, que Dios te ha llamado y has creído, sal de Emaús. Sal de ese lugar. Tal vez estés bien en Emaús, tal vez sea ese lugar, esa zona de confort. Pero no es el destino. Emaús no era el destino en este lugar, solo una parada. Es un lugar que queda en el olvido. Sal de Emaús y ve a Jerusalén, donde tú vas a ser bendecido. Tú vas a ser bendecida, hermana, y sobre todo tú vas a ser de bendición para el mundo. Sal de Emaús y ve a Jerusalén. Y tal vez nosotros nos hayamos quedado en Emaús por demasiado tiempo. Tal vez hayamos estado en ese lugar de confort, hayamos creído en Dios, pero estamos en ese lugar tranquilos, contentos, sin que nadie nos moleste. Todo está pasando del otro lado, todo está pasando en Jerusalén, pero aquí estamos tranquilos. Ese lugar va a quedar en el olvido. Ya nadie va a saber dónde es ese lugar en varios años. Por eso Dios nos dice, sal de ese lugar y sé de bendición. Ve con esa misma urgencia. El camino de vuelta eran 12 kilómetros. Son 3-4 horas a pie. Largo, ¿no?
Pero ¿qué son 3 o 4 horas comparadas a toda una vida de bendición? Porque la palabra nos dice, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué tienen 3 horas comparadas a toda una vida de propósito, de gozo, de bendición? Sal de ese lugar y sé de bendición para los otros. Y tenemos que testificar lo que hemos visto, porque nuestros ojos ya han sido desvelados, y han sacado el velo de nuestros ojos, y hemos visto a Jesús. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y voy a ir a ese lugar y voy a testificar de lo que he visto. Voy a testificar de la gloria de Dios. Voy a decir que Cristo vive. Voy a decir que Cristo viene. Maranatá. Ese es mi propósito. Voy a ir y voy a ser testigo ante las naciones que Cristo vive. Y ese es el propósito que tiene Jesucristo en nuestras vidas, que vayamos y testifiquemos. Y me encanta cómo Jesús le habla a Pablo el momento de su conversión. Lo vamos a leer en Hechos 26, del 16 al 18. Lo vamos a leer. Le dice Jesucristo a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Iglesia, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré en ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Tus ojos han sido abiertos. Ahora es hora de tomar el camino de vuelta a Jerusalén y ser de bendición. La palabra de Dios es maravillosa y sé que Él nos ha hablado, sé que Él nos ha ministrado. Me encanta cómo los discípulos decían, no ardía mi corazón, no ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino, cuando Él nos mostraba la Escritura. Si tu corazón está ardiendo el día de hoy, hermano, hermana, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra de antes, no es una historia. Es la historia de ahora, es la palabra de ahora, viva y eficaz, y que nos habla día a día. Y es por eso que nuestros corazones arden, porque Él tiene algo que decirnos. Y a veces no logramos entender, a veces estamos solos, nos sentimos solos, pero nunca estamos solos porque Dios está con nosotros. Y a veces no logramos entender lo que está pasando, no logramos entender por qué ha pasado esto. Pero Dios nos dice, no espero que entiendas, yo espero que confíes en mí. Él nos da el don de la fe, pero para tener el don de la fe tenemos que abrir nuestros corazones a Él para poder entender eso, lo que está pasando, para poder entender lo que Él nos tiene que decir en nuestras vidas, porque es en ese camino que Él nos va a guiar. Y Dios sí tiene una respuesta a nuestras plegarias, tal vez no sea la respuesta que esperemos, pero es la que necesitamos. Y Dios es Dios, sus caminos no son nuestros caminos. Él tiene planes de bendición para nuestras vidas, de paz para nuestras vidas. Y es ahí donde Él va hacia nosotros. Esos discípulos estaban en el camino equivocado. Y es así como Jesús va detrás de nosotros a agarrar esas ovejitas que se están alejando, que se están yendo en la dirección equivocada. Y Él va hasta los confines de la tierra a agarrarnos. ¿A cuántos nos ha traído desde Bolivia, desde Ecuador, desde Salvador, desde Honduras? ¿A cuántos nos ha traído aquí para que le conozcamos, para que nos congreguemos? Y Él nos dice, sal de ese lugar y te voy a bendecir. Abraham le decía, deja ese lugar y te voy a hacer de bendición. Tú tienes un propósito. Él ha puesto sus palabras en tu boca. No temas. Esfuérzate y sé valiente y ve y testifica de la gloria de Dios, porque tú has visto a ese Dios vivo, ese Cristo que vive. Y tenemos que ser un testigos de eso.
porque nuestra vida va a ser un testimonio viviente de la bondad de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.